¿Tienes ideas, objetivos o ganas de hacer algo, pero te cuesta mucho accionar y dar ese paso inicial tan importante? O quizás, por otro lado, te gusta que las cosas se mantengan siempre bajo control, siempre igual, sin moverse, porque temes a la incertidumbre o a los cambios. Si este es el caso, puede que estés manifestando una función inferior en alguna de las modalidades, ya sea fija, cardinal o mutable. Si te interesa saber más acerca de este tema, te invitamos a quedarte aquí porque ese va a ser el foco a desarrollar en esta charla. Hola chicas, bienvenidas, ¿cómo están? Hola Dani, hola Angélica, ¿cómo están? Hola, hola, Dana, Dani, muy Hola, feliz de estar aquí. sí, listas para seguir nuestro recorrido por este capítulo bastante extenso de las funciones inferiores, ya que si todavía no has visto o si quieres recapitular o refrescar, te dejamos acá el video para que puedas verlo. Las funciones inferiores, para refrescar un poquito, nos van dando bastante información y pistas acerca de esos focos de tensión psicológica que podemos estar experimentando en nuestras vidas y que a través de esta herramienta, de esta técnica y de la mano de nuestra carta astral, podemos ir explorando para continuar, ¿cierto?, nuestro trabajo personal. Y hoy vamos a entrar de lleno a el tema de la función inferior en modalidad. Ahora, para ya abrir las pistas, como buena energía cardinal y dar el vamos, Rosana, ¿te parece si marcas el contexto? ¿Cómo no? Con todo gusto. Gracias, Dani. Vamos a hablar entonces de estas funciones inferiores que van a manifestarse a través de las modalidades. Entonces nosotros vamos a recordar qué son las modalidades. Las modalidades nos hablan del tipo del movimiento, del ritmo que tiene un individuo para hacer las cosas. Y cuando una persona carece de esa modalidad, esto se convierte en una función que falta y el individuo puede llegar a sentir mucha avidez en integrar esa función a su vida. Entonces, las funciones inferiores a través de las modalidades, vamos a estar viéndolas a través de la cardinal, la modalidad fija o la modalidad mutable. Y nosotras llegamos a decidir que vamos a explicar estas modalidades a través de arquetipos. Los arquetipos son ejemplificaciones universales donde podemos sentirnos identificados y gracias a eso bajar las barreras de una negación o una intimidación o justificación y entonces poder aprender de ese arquetipo y poder utilizarlos en nuestras vidas. Y acá arriba, donde comenta Angélica, nosotros lo que vamos a hacer es compartir con ustedes el video de las definiciones de qué son los arquetipos y por qué se utilizan dentro de la astrología. Y también cuál es la función de los mitos como arquetipos que utilizamos para definir los signos en la astrología. Así que si quieren volver a ver o si quieren ver por primera vez cuáles son estas definiciones y cómo influyen en la vida de la persona, aquí arriba está el enlace. Entonces, cuando hablamos de estos arquetipos, cada una de nosotras va a mencionar el arquetipo en su luz y en su sombra. ¿Por qué? Porque solo integrando ambas partes del arquetipo podemos verdaderamente reconocer y sanar nuestras funciones inferiores. Solo integrando ambas partes podemos ser un individuo completo y nos vemos a nosotros mismos como un ser integrado, completo. Y entonces, teniendo esto en cuenta, vamos a hablar de la primer modalidad. La primer modalidad es la cardinal. Como yo soy del signo de Libra, ella dijo como buena representante, me mandó al frente. Y vamos a estar indicando entonces de qué se trata esta modalidad cardinal. Entonces, este ritmo cardinal va a hablar de inicios que tienen que ver con objetivos externos, exteriores al individuo. Y cuando habla de esta modalidad, nos va a llevar a iniciar cosas. Y esta iniciación de cosas, cuando lo ponemos en una carencia, al individuo le puede faltar
como la avidez o las ganas de ir, o la capacidad, puede sentir la ausencia de la capacidad de ir hacia algo nuevo, de iniciar un objetivo que esté externo a él. Entonces, el arquetipo que nosotras llegamos a definir como identificatorio de esta modalidad es el del Don Juan, porque el Don Juan es este conquistador que tiene la adrenalina del inicio, donde va a estar conquistando una y otra vez y otra vez. Y en esa conquista lo puede hacer tranquilamente a través de cualquiera de los signos de la función cardinal. Lo puede hacer a través de Aries, lo puede hacer a través de Cáncer, a través de la energía de Libra o a través de la energía de Capricornio. Y en cada uno de estos desarrollos va a llegar a poder poner la luz y la sombra en cada una de las acciones que realiza. Por ejemplo, si está en luz en un arquetipo que tenga que ver con el signo de Aries, se va a mostrar valiente, se va a mostrar iniciador, se va a mostrar emprendedor, va a tomar la iniciativa en la acción. Pero cuando ese Aries va a estar en sombra, nos puede llegar a traer la compulsión por iniciar, el no quedarse, no permanecer ante la rutina, aburrirse. Y entonces vuelve a iniciar, casi como deporte. Cuando hablamos de un cáncer iniciando, el cáncer puede iniciar tranquilamente aquellas actividades que son emotivas, puede contener, nutrir a las personas. Pero cuando cáncer ya está con este arquetipo de Don Juan en sombra, puede sentirse vulnerado en su intimidad, en su emocionalidad o al mostrar su propia vulnerabilidad y puede huir de las relaciones. Le puede faltar madurez en estas relaciones que llegue a realizar. En un arquetipo en Libra de este Don Juan se puede manifestar realizando relaciones muy cordialmente, muy armónicamente, pero cuando esa cordialidad se la busca a rajatabla todo el tiempo, buscando la perfección en la armonía y evitando los conflictos que son partes naturales de la vida, entonces ahí es donde está en sombra. Y cuando hablamos de Capricornio, ¿cómo se puede manifestar? En luz, iniciando metas, teniendo objetivos, proyectos, liderando. Pero cuando está en sombra, puede llegar a utilizar estas metas y estos objetivos como de una manera muy fría, sin buscar relaciones más profundas que lo lleven a mostrar emocionalidad. Es decir, casi como un deporte de lograr un objetivo y ya ir hacia el otro, ¿sí? Conquistando relaciones en pos de los objetivos que tenga. Entonces, ¿cómo llegamos a integrar esto en nuestra vida? En primer lugar, siendo honestos con nosotros mismos, reconociendo estos patrones de huida que tiene cada uno de estos signos. Y en segundo lugar, aprendiendo el arte de quedarse, no evadir ni la vulnerabilidad de las emociones, no evadir las intimidades de las relaciones, no evadir la rutina, ¿sí? Quedarse, poner un poco de fijeza en la vida, viendo el beneficio que trae esto, que puede ser tener la capacidad de iniciar cuando realmente queremos algo en nuestra vida y después proyectar los inicios que nosotros realmente deseamos, usar esto a nuestro favor y después mantenerlo, no hacerlo compulsivamente. Entonces de esa manera se va a conectar desde el corazón y las relaciones que se hagan van a ser mucho más auténticas. Así que nosotras hemos desarrollado algunas frases, llegamos a traer, nos pusimos de acuerdo en algunas frases para compartirles a ustedes que pueden llegar a incentivar, una vez reconocido este tipo de arquetipos o situaciones en nuestra vida, esta luz y esta sombra en nuestro propio arquetipo. Y la frase sería esta, la voy a leer. Tengo el valor de quedarme cuando la emoción inicial pasa, al soltar mi necesidad de huir y permitirme ser vulnerable frente a la rutina y a los conflictos.
transformo mi pasión fugaz en relaciones auténticas, reales y duraderas. Bueno, espero que les haya gustado esta definición y con todo gusto le vamos a pedir a Daniela si puede continuar con la definición de lo que son las modalidades en la función inferior para la modalidad fija. Sí, con gusto. Buenísimo tu abordaje, me encantó. Ahora ya pasamos a la función inferior en la modalidad fija. Acá recordemos que la modalidad fija se relaciona con los signos de Leo, Acuario, Tauro y Escorpio, ¿ya? ¿Qué representa la función fija? Representa la estabilidad, representa la persistencia, representa la concentración, representa la energía volcada hacia adentro y también la capacidad para retener. Entonces, acá el autor describe más o menos unas 3 manifestaciones generales en cómo la función inferior en modalidad fija se hace presente. Y la primera de ellas es la inercia, que él señala también como la palabra clave de esta modalidad, ¿ya? Y también expresa que se puede presentar de manera literal en lo físico. De hecho, en el texto aparece un caso en donde la sombra emerge en una mujer patologizándose en una parálisis, ¿ya? Que la mantuvo inmovilizada durante años en un sillón. Otra forma en que se expresa una función inferior fija es en comportamientos excesivos o también compulsivos, exagerados. Por ejemplo, un mecanismo de compensación en donde la persona puede como volverse excesivamente fija, excesivamente rígida, porque teme mucho la incertidumbre y el cambio. Y por otra parte, tenemos otros comportamientos en donde se pueden manifestar obsesiones o avidez. Por ejemplo, obsesionarse con una idea, obsesionarse con una persona que está inaccesible, o por otro lado, una necesidad compulsiva de acumular elementos materiales o acumular información para una necesidad para suplir, digamos, esa necesidad de seguridad interior, ¿ya? Y el autor lo describe como una especie de fauces voraces que nunca se llenan y que nunca se sacian. Ahora, incorporando esta herramienta que quisimos traer hoy, que son los arquetipos, yo lo voy a comentar de una manera un poco más transversal a la energía fija, sin ir profundizando en cada signo. Y vamos a traer aquí a colación al arquetipo que en conjunto elegimos para esta modalidad, que fue el arquetipo del ingeniero. Este arquetipo, a grandes rasgos y de manera bien simple, tiene como propósito dar forma, estructurar, dar permanencia a una idea abstracta y pasarla a la materia concreta. Entonces hace este nexo entre el plano mental y el plano material. Cuando este arquetipo se manifiesta en la sombra, el ingeniero se vuelve una persona muy inflexible, se apega a ideas rígidas, a estructuras rígidas, ya sea en su manera de pensar, en su manera de relacionarse, en su manera de desarrollar su trabajo y sus actividades, y se va volviendo una especie de arquitecto de su propia cárcel, ¿ya? Va temiendo al cambio, va temiendo al derrumbe, y en lugar de trazar puentes y conexiones, él traza muros, que es una especie como de defensa, de protección a lo que pueda suceder, ¿ya? Ahora, como bien dijo Rosana, cómo trabajamos la función inferior es a través de la integración de las polaridades. Acá tenemos, ¿cierto? La expresión de la función inferior es una sombra. ¿Y cómo lo podemos ir integrando? Incorporando estas partes más luminosas, en este caso del arquetipo del ingeniero. Esto es un trabajo que es bastante como rutinario, bastante de la persistencia como buena energía fija, de irlo haciendo consciente, irlo haciendo presente, y ir observando de estas luces que el ingeniero me presenta. ¿Cómo puedo irlo integrando en mi experiencia? Entonces, vamos explorando.
¿qué es lo luminoso que el ingeniero nos puede ir contando? Él nos dice que una estructura no es para quitar libertad, al contrario, es para dar un soporte a que la vida se manifieste y florezca, con todas las circunstancias que la vida tiene, también como la vida como un ciclo, ¿cierto? Que de repente tiene espacios constantes y de repente tiene un cambio y así, ¿ya? Entonces, él nos da esa garantía. Así el ingeniero, cuando viene, por ejemplo, no sé, un terremoto, que son situaciones que aquí, por ejemplo, en mi país pasan todos los años, y derrumba una estructura construida, algo que se sostuvo, que se ideó, que se plasmó, que se cosechó, que funciona, y que viene este terremoto y lo echa abajo. Entonces el ingeniero, con la parte ya incorporada, sabe que tiene su estructura interior, su conocimiento, su capacidad para dar forma, su capacidad energética para sostener el trabajo que conlleva, ¿cierto? Y volver a construir lo que sea necesario reconstruir las veces que sea preciso. Entonces, de esta manera, este arquetipo pasa de vibrar en la sombra como el carcelero a ser un puente de contención para que la vida ocurra. Y al igual que Rosana, aquí quiero compartirles una frase que sintetiza más o menos este proceso de integración, que sería: la estabilidad real no es rigidez, es la capacidad de mantener el eje en medio del movimiento. Bueno, entonces después de haber revisado ya la función inferior modalidad cardinal, la función inferior modalidad fija, nos queda profundizar en la función inferior en la modalidad mutable. Y para ello le vamos a pedir a Angélica que nos comente también y nos comparta su abordaje personal. Muy bien, muchas gracias, Dani. Bueno, excelente. Bueno, muy bien. Recordemos, antes de abordar y entrar en materia en este tema, que todo el abordaje y las funciones inferiores, cuando mires tu carta natal, aquí, a la audiencia que nos está escuchando, revisa si no tienes planetas en esos signos de alguna de estas modalidades o cualidades. O si tienes un planeta en un grado crítico, en un grado 29. O si también de manera adicional hay un único planeta que es el único en todos esos signos de esta cualidad. Entonces, estamos haciendo este abordaje desde función inferior para poderte brindar elementos de las dos caras, o sea, de la cara luminosa y de la cara oscura. Y recordemos que para integrar la sombra, pudiéramos tener mecanismos de evasión, mecanismos de proyección, también los podemos incluso reprimir, no tomar conciencia de que existen, los negamos. Entonces, integrando estos dos conceptos, ahora sí, en el tema concreto que me corresponde, muy bien, aquí estamos hablando de los signos en esta modalidad, en este tipo de movimiento. Estamos hablando del signo de Géminis, Virgo, Sagitario y Piscis. De la misma manera como lo hizo Dani, voy a hacer un análisis transversal sin entrar en detalle de cada uno de ellos, sino utilizando el arquetipo del nómada, que nos va a dar precisamente esas luces y esas sombras. Entonces, si este es tu caso, que tengas o identificas estas características de funciones inferiores en esta modalidad, pudiéramos imaginarnos que este nómada tiene recursos, tiene una altísima capacidad de adaptación, le encanta moverse entre un territorio y otro, logra encontrar recursos necesarios para poder sortear cada una de esas dificultades. O sea que tiene un espíritu aventurero, capaz de abrirse a nuevas posibilidades. Una altísima capacidad de aprendizaje, o sea, o de incorporar conocimiento y habilidades de manera muy rápida y de relacionarse con las diferentes culturas, con los diferentes lugares donde está, lograr incorporar al máximo y en el menor tiempo posible esa experiencia. Muy bien, esto forma parte de esa luz que tienen estos signos en esta cualidad. Ahora bien, hablemos del tema de lo que está en la otra polaridad, en la polaridad de la oscura. Estaríamos hablando que pudiera haber dificultad para generar arraigo
dificultad para tomar decisiones o considerar que si toma una decisión está renunciando a todas las otras. Y eso pudiera tener un profundo miedo a sentirse sin libertad. Eso es una de sus mayores restricciones. Entonces, esto lo pudiera llevar a ser muy volátil, a no concretar, a no adquirir compromisos, a no cumplir su palabra. Entonces genera como ese no estructura, ese no orden, que resulta pues bastante complejo. Entonces regresamos y seguimos utilizando este arquetipo del nómada. Para poder y preguntarte si hay un nómada, hay un arquetipo, es con este personaje te resuena, te es familiar. Porque si es así, aquí la gran pregunta pudiera ser para integrar esa función inferior es, ¿no será que estás evadiendo el poder entrar en un contacto profundo contigo mismo, o sea, realizar un profundo viaje al interior? Y estás utilizando ese mecanismo de estarte moviendo entre diferentes áreas, relaciones, lugares, posibilidades para evitar ir a contactar contigo. Esa pudiera ser una pregunta que te invito a reflexionar para ver si eso le encuentra sentido. O si criticas a aquellos nómadas, personajes nómadas que ves allá. Porque quizás haya un profundo deseo de tu parte de quererte mover, de querer salir de ese lugar rígido donde estás. Y criticas porque ese deseo, esa crítica está explicando un deseo profundo que tienes en tu corazón de moverte. Juzgamos aquello que no somos capaces de poder decirle un sí. Entonces ahí estás utilizando también un mecanismo de la sombra y es a través de la proyección. Estás viendo qué rico poder ser un nómada en un nivel equilibrado, por supuesto. Yo quisiera ser un nómada, pero me encuentro en un lugar rígido. Otro mecanismo que pudieras estar representando con este mismo arquetipo en sombra es que estás en un punto demasiado rígido, pero hay un potencial en ti de poder ser más flexible, de poder estar más abierta al cambio, de incorporar nuevas posibilidades en tu vida, pero has hecho totalmente, estás en un lugar totalmente contrario a lo que la cualidad o modalidad de estos signos te está indicando. Entonces es poder abrazar esa posibilidad de poder flexibilizarte, abrazar ese don claro que nos trae este personaje que es el nómada. Muy bien, entonces ya para finalizar, yo te invito a, hacerte esta pregunta como complemento. ¿Qué decisión estás evadiendo que si la tomaras pudieras sentirte profundamente en paz contigo misma? Muy bien, y una frase de refuerzo para aquellos momentos en los que quizás te sientas que no puedes enraizarte, o sea, que no puedes encontrar ese lugar sereno y fijo que es necesario para poder nosotros en conciencia tomar decisiones. Y sería una frase algo así como, respiras profundo y dices, está bien si me detengo. Desde este lugar sereno puedo tomar una buena decisión. Muy bien, espero haber sido útil con estas reflexiones y estos cuestionamientos y preguntas. Y muy bien, ha sido un gusto para mí poder estar con ustedes, chicas, y con toda la audiencia el día de hoy. Excelente, súper claro. Muchas gracias por tu abordaje en general, chicas. Me pareció muy, muy genuino el enfoque que cada una le dio y por lo tanto también enriquecedor. Ojalá también lo haya sido para ustedes en sus casas. Y agradecerles también a la audiencia por su compañía, por estar junto a nosotras en una tertulia más. Y te invitamos a dejarnos escrito en los comentarios, a contarnos si a lo largo de este video pudiste identificar que estás experimentando alguna función inferior por modalidad, ya sea fija, cardinal o mutable, en este momento de tu vida, o quizás que haya sido un foco de tensión en algún otro momento de ¿ya? Puedes dejarlo ahí escrito y nosotras con gusto vamos a leer tu comentario. Y también no te olvides de suscribirte, es gratuito, darle like a este video y compartirlo con quienes tú creas que pueda ser de ayuda o de interés para su proceso personal. Así que un beso grande para todas
y las dejamos cordialmente invitadas para nuestra próxima reunión aquí en Uranias en Tertulia, tu espacio de astrología y terapéutica en red. Chao, chao. Nos vemos. Chao. Gracias.